Por la gracia y el amor de Dios hacia nosotros es que nos movemos y vivimos. No es porque nosotros lo tenemos por propia fuerza, por propia inercia, sino que es la gracia y el amor de Dios lo que nos impulsa a seguir viviendo y predicando el Evangelio y permaneciendo fieles en los cultos. Y como esto tiene que ver mucho con el servicio, a eso nos vamos a referir también cuando hablamos de la gracia y el amor de Dios. Y cada vez que nosotros pensamos en el servicio y en la gracia y en el amor de Dios, pensamos siempre en el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo? Jesucristo fue superior al apóstol Pablo. Pero la diferencia, decimos o pensamos, es que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y Pablo fue solamente humano. No era hombre y era Dios, era un ser humano que recibió a Cristo en su corazón un día y desde allí él se dedicó intensivamente y dedicadamente a la exposición del Evangelio con claridad y con denuedo delante de aquellos que estaban dispuestos a oírle. Así que Dios nos ha dejado en Pablo un gran ejemplo humano, que nos ha dejado algo escrito en la palabra de Dios que pocos apóstoles lo hicieron. La forma que él escribió, los ejemplos que dio con su viaje misionero son realmente extraordinarios. Nos quedaríamos con la ausencia o la falta de recursos si no tuviéramos las cartas del apóstol Pablo. Pero no fue idea de él, fue el Espíritu Santo que lo inspiró a Pablo para que él pudiera escribir todas estas cosas. Nos maravillamos y nos asombramos por lo que él hizo, porque pensamos, un ser humano que hizo tantas cosas, que vivió de tal manera, que sufrió lo que sufrió, que siguió aguantando y siguió hasta el fin, incluso hasta cuando estuvo preso en Roma y allá fue finalmente, supuestamente no está confirmado, muerto en Roma por los romanos, por el juicio romano. Él siguió fiel hasta el último instante de su vida. Ahora, él lo aclaró, no soy yo, sino es el Espíritu de Dios que obra poderosamente en mí. Y no era una excepción él. Cualquiera de nosotros podría disponer de esa fuerza maravillosa del Espíritu para hacer lo que él hizo. Pero a veces medio que nos quedamos en el molde, como los chicos en la escuela que les gustaba sentarse siempre en el último asiento para que la maestra no le va a ver, vení vos, y quería pasar a decir la lección. Todo escondía en la cabeza. Bueno, eso no ocurrió con el apóstol Pablo, pero ocurre a veces con muchos de nosotros, los cristianos, con los seguidores del Señor Jesucristo. No soy yo el que lo hago, sino el Espíritu de Dios que mora en mí. Lo que ocurre es que a veces, nosotros los domingos, cuando nos vamos, dejamos el Espíritu de Dios aquí. Y parece que la semana nos tenemos que ocupar de nosotros, o vivir para nosotros, esforzarnos por nosotros, pero nos olvidamos del Espíritu de Dios que mora en nosotros si hemos creído en el Señor Jesús. ¿Cuál es el secreto? En Hechos 22 tenemos el relato que hace Pablo acerca de lo que
fue la conversión que él tuvo. Se está defendiendo contra los judíos que lo querían matar ahí en Jerusalén, cuando él visitó Jerusalén, y está custodiado incluso en este momento por los romanos que gobernaban en aquel tiempo, lo protegían al apóstol Pablo, y él está dando su testimonio delante de todos aquellos que eran religiosos judíos y de todos los que habían sido sus compañeros. Y dicen en Hechos 22, 14, cuando había recibido la visión que lo hizo caer al suelo, cayó en tierra, lo dice la Biblia, y inmediatamente dijo, escuchó la voz que decía, Saulo, Saulo, porque se llamaba Saulo él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Y él está diciendo que después de esta conversión fue llevado a Damasco y allí fue visitado por un fiel hijo de Dios que se llamaba Ananías, que le tenía miedo, porque era un judío convertido y le tenía miedo. Señor, cuando Dios le dio el encargo a Ananías, Señor, ve, este hombre está matando a todo el mundo, me va a matar a mí también. Y él le dijo, ve. Y Ananías va y lo visita a Pablo, y Pablo cuenta que Ananías le dice que él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, que conozcas su voluntad y veas al justo, a Jesucristo, y oigas la voz de su boca. Qué gran bendición y privilegio tuvo el apóstol Pablo de ver al Señor Jesucristo resucitado, porque no está hablando del Jesucristo de carne que estuvo en la tierra, sino que estuvo viendo al Cristo resucitado. Es un privilegio que le concedió el Señor. Nosotros verlo y oírlo, eso pensamos nosotros, qué privilegio. ¿Quién de nosotros no haría semejante obra si volvemos al Señor Jesús resucitado? Algunos de tal misticismo se harían una propaganda extraordinaria y serían más que Jesús en la tierra y no un siervo de Jesús, cuando llegaran a tener supuestamente alguna visión de esta naturaleza. Pero recordemos cómo fue la conversión, que apenas cayó y oyó la voz, que dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya se te va a decir lo que tiene que hacer, fue la respuesta. Pero él se puso en disponibilidad para servir, no se excusó en ese momento y no quiso evadirse, porque él bien hubiera podido decir, esto que ha sido, no entiendo nada y me voy, llévenme porque no veo absolutamente nada, y seguir su camino y olvidarse y seguir destruyendo iglesias y matando gente como lo hacía Saulo en aquel tiempo. Nosotros pensamos que cuando tenemos una obra extraordinaria o somos grandes evangelistas o pastores, tenemos que tener el elogio de la gente. Y en alguna manera ocurre y se ve un defecto de los cristianos que lo hacen con aquellos que tienen esas pretensiones, y los que tienen esas pretensiones que dejan que la gente haga eso para con ellos. Pablo no hizo nada, absolutamente nada de eso. Pablo recibió, como vemos en el versículo 14, una orden. Recibió una tarea que realizar. Tenía que realizar una tarea para que conozca su voluntad. La voluntad de Dios era que él fuera a predicar, a enseñar el Evangelio. Dice el versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y no solamente Pablo vio y oyó al Señor Jesús que le dijo, ve a Damasco, si no se te va a enseñar otras cosas, porque Pablo después tuvo una experiencia extraordinaria, cual fue la de recibir de parte del Señor mismo todas las instrucciones y todo el conocimiento que él después desplegó. Conocía perfectamente el Antiguo Testamento, era maestro de la ley, pero él recibió la nueva enseñanza por la vía del Señor Jesucristo en forma directa. La misión fue un privilegio y una responsabilidad, como a nosotros cuando el Señor nos da alguna responsabilidad. Es un privilegio, pero es una responsabilidad que tenemos que cumplir. Y él no tardó en obedecer con fe. Él no tardó.
enseguida se puso a hacer lo que Dios le estaba diciendo. Fue a Damasco, lo esperó a Ananías, lo recibió Ananías, recibió la vista y empezó otra vida para ir. No se hizo a un lado, no hizo oídos sordos como a veces muchos cristianos hacen a la palabra de Dios, o como dijimos antes, la oyen el domingo, pero dejan todo lo que aprendieron y la religión acá, incluso el Espíritu de Dios, es una forma figurada de decirlo, en el templo, y no lo usan durante toda la semana y siguen con sus cosas. A otros también en algún momento se volvieron atrás. Nosotros conocemos perfectamente la historia de Jonás. ¿Qué le dijo Dios? ¿Ve a dónde? A Nínive. Y él se fue para Tarsis. Pero Dios tenía un propósito para con él y lo tuvo que cumplir, para que entendiera que era Dios el que dispone todas las cosas y no somos nosotros. Y Pablo dice después, contando esto en el versículo 16, que Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Se puso en marcha y prosiguió a la meta, como después lo va a decir en una de sus cartas. Y su vida está jalonada de acontecimientos maravillosos, algunos muy dolorosos que los tuvo que sufrir a causa del Evangelio, pero por dos motivos fundamentales. Algo que lo motivó a Pablo fue no la sabiduría que él tenía, porque era realmente un profesor de la ley en aquel tiempo, podríamos hablar así ahora. Era una persona distinguida, así que tenía mucho conocimiento, era un tipo sabio, pero a la vez había nacido en una cuna de religiosos judíos y tenía la ciudadanía romana además, porque había recibido también esa ciudadanía. Es decir, que tenía un nivel social bastante elevado y era una persona reconocida. Tan es así que las personas, los ancianos de Jerusalén, le daban cartas para que él hiciera lo que quisiera con aquellos que se llamaban cristianos. Y él no dudaba precisamente en hacerlo. Pero esas dos cosas que motivaron a Pablo no fueron ni su cuna, ni su sabiduría, sino el amor y la gracia de Dios para con él, que él lo reconoció. Amor y la gracia. En 2 Corintios, él va a escribir en una parte, dice que Dios le había dado a él el ministerio de la reconciliación. Como él había sido reconciliado con Dios, porque creyendo que estaba sirviendo a Dios no lo estaba haciendo, creyendo que estaba reconciliado con Dios, tuvo que ser reconciliado por gracia y por amor, porque lo menos que se merecía Pablo era la muerte por todas las cosas que estaba haciendo, de la cual Esteban fue una de sus víctimas. El amor y la gracia de Dios lo llevaron adelante y él tenía ahora el ministerio de la reconciliación. Y dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando creemos en el Señor Jesucristo tenemos que pensar en esto. Todo lo viejo pasó, ahora estamos en una vida. Él nunca se consideró superior y de alto perfil, como decimos también. Siempre fue humilde en su forma de ser. Todo lo contrario. De otra manera, no hubiera ocurrido lo que ocurre, algo que se relata aquí también en Hechos capítulo 20, los versículos 36 al 38, cuando él se despide de los hermanos de la iglesia de Éfeso, en la localidad, la ciudad o el pueblo de Mileto. Dice aquí en los versículos 20, 36 al 38, cuando hubo dicho estas cosas de que él se despedía, que iba a ir a Jerusalén y la gente no quería que fuera porque sabía lo que le iba a pasar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Fíjense en ustedes, hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo lo abrazaban por la obra que él había hecho, por haberles comunicado el Evangelio. Pablo no le llevó una canasta llena de cosas, ni ofrenda de las iglesias, a Éfeso no le llevó nada de eso, le llevó el Evangelio de Jesucristo, le llevó la palabra de salvación. Y estaban agradecidos a él y lloraban porque no lo iban a ver más
a Pablo. Y ocurre algo similar ahí seguidamente en el capítulo 21, cuando él se despide de los hermanos de Tiro. Dicen los versículos 3 al 6. Al avistar Chipre, cuando iban navegando, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, ni bien llegaba, encontraba discípulos. El evangelio se había extendido. Tiro no era un lugar que él había visitado y había formado una iglesia, pero había hermanos, discípulos, y conocían a Pablo por nombre. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad. Y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Fíjense ustedes qué afecto que tenía la gente para con él y qué amor tenía Pablo para con los otros por la gracia y el amor que él había recibido. Y fíjense con qué cariño también en todas sus cartas saluda a hermanos y hermanas de las iglesias, de esos lugares hacia donde él escribe. Los recuerda a todos. En el capítulo 16 de Romanos hay una larga lista de nombres y Pablo no había ido a Roma a predicar el evangelio, no había fundado esa iglesia, pero conocía a muchos judíos que tal vez se habían ido allá convertidos, se habían ido a Roma por la persecución que había para con los judíos. Por la gracia de Dios soy lo que soy, escriben en su carta a los Corintios, recordando el pasado sin Cristo. Nosotros podemos decir o tener el mismo sentir y decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Que Dios quiera que sea así. Pero a veces algunos hermanos o algunos creyentes no se comportan de esa manera y no dan buen testimonio diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Que estemos seguros de decir esto como el amigo, como lo dijo el apóstol Pablo. Así que todo esto sirve para jóvenes, para chicos, para grandes, para ancianos, para todas las edades, para todos los niveles. Es decir, que todo lo que él dijo, Pablo, acerca de la gracia y el amor de Dios es para nosotros, que éramos pecadores, que estábamos destinados a la condenación, pero ahora somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, como lo estábamos leyendo y oyendo antes en otros textos. Y esto es más que suficiente como para no detenernos. ¿Por qué te detienes? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene para no ser un testigo fiel y decir, por la gracia de Dios soy lo que soy? Tu situación económica o familiar o el país o la inseguridad o todas estas cosas que están ocurriendo, entonces todo esto te impide de seguir adelante, detenerte, estarte tieso sin hacer nada, sin movernos. Saulo y los de su religión, no hablamos de Pablo, hablamos de Saulo y los de su religión, se consideraban superiores, se consideraban como excelentes personas, que ellos podían hacer y decir lo que querían porque tenían mucho conocimiento, tenían mucha cultura, que muchos otros no la tenían porque no se les enseñaba correctamente. Pero bueno, ellos allí estaban pensando que eran pecadores y necesitaban la redención, necesitaban convertirse y pertenecer al cuerpo de Cristo, como pertenecieron todos aquellos que creyeron en Él. Y aquí no todos pensaron como Pablo, que enseguida se puso en disposición porque realmente se consideró pecador delante de Dios. Y aquí permítame decir algo, esto es lo fundamental, que la mayoría de la gente no se consideran pecadores. La palabra pecado hoy casi no se menciona en muchas iglesias cristianas o llamadas cristianas evangélicas, porque a la gente no le gusta que le hablen que es un pecador, que están viviendo una vida de pecado. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios, que no está con Jesucristo,
que el que no está con Cristo está en el mundo y está en vida de pecado. Es un pecador, como todos nosotros lo fuimos y seguimos siéndolo a pesar de ser cristianos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Permanentemente está obrando en nosotros cuando no practicamos el pecado, cuando lo hacemos sin darnos cuenta o por una cosa especial, pero no practicamos el pecado, sino que vivimos o tratamos de vivir la vida que Cristo nos enseñó. Este es el primer problema de la raza humana, no reconocer que somos pecadores. Y esto, lo más grave de esto es a veces que ocurre en las iglesias, que muchos se creen mejor que los otros, que son superiores también a otros, más santos que los otros, que no son como los demás hermanos. Y entonces, antes que pensar en el amor y en la gracia de Dios, están pensando en ellos mismos y en las obras que ellos pueden llegar a hacer o en la forma en que ellos se comportan. Por la gracia de Dios soy como soy. Entonces llegamos a otro punto que tenemos que considerar. Un texto que yo muchas veces he utilizado porque a mí me golpetea siempre un versículo de estos que vamos a leer ahora en 2 Corintios 5, 14 y 15. Así dice el apóstol Pablo escribiendo esta carta. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si el amor y la gracia de Dios no nos conmueven o no nos constriñe, como dice acá, no hay amor hacia los demás. No hay servicio que se puede prestar, porque el servicio que uno pueda prestar sin amor no tiene valor delante de los ojos de Dios. No hay urgencia ante esa pregunta que le hizo Ananías a Pablo: ¿por qué te detienes? Lo dejamos para más tarde. No pensamos ahora en que el amor de Cristo nos constriñe. Y bueno, lo hizo porque era el Hijo de Dios. Y vino porque lo tenía que hacer. Y porque era el Hijo de Dios, no sufrió en la cruz. Sufrió como un hombre en la cruz, pero murió como el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo si creemos en Él. ¿Qué nos ha detenido a nosotros? ¿Algún conflicto? ¿Algún hermano que no nos saludó bien o que nos dijo algo o que por ahí está hablando algunas cosas de nosotros que no nos caen bien? Algunos los detiene eso. Algunos se han alejado de la iglesia por esa razón. Y no es que se alejan de la iglesia, lo peor es que se alejan de Dios. Porque si no están conformes en estar en una congregación, si son verdaderos creyentes, podrán ir a muchas otras congregaciones donde se predique el Evangelio y donde encontrará a lo mejor aquellos hermanos que les guste, porque a algunos les gusta que lo palmeen, que lo tengan en cuenta, que esto, que el otro, y por eso se van y se ofenden. Bueno, que esto no nos tenga tieso, imposibilitados de oír y ver a nuestro alrededor lo que el mundo está necesitando, lo que la gente está necesitando en este momento. Hay dos textos muy conocidos que hablan del amor y de la gracia de Dios. Uno es aquel que dice en la carta a los Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que para ser hijo de Dios no necesitamos hacer un curso previo de santidad. Somos pecadores, nos arrepentimos, inmediatamente somos hijos de Dios. Y el otro texto que dice: por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, que no somos salvos por obras que hagamos o por lo buenito que seamos o nos comportemos en una determinada iglesia o congregación. Así que amor y gracia son expresiones, pilares de la doctrina cristiana, que no solamente la tenemos que aprender de memoria y tenerla grabada en la mente, textos de esta naturaleza, sino tenerlas en el corazón y vivirlas para que tengan efecto, para que sean de bendición
a otros. Romanos 12 nos dice, versículo 1 al 16, pensando siempre que no tenemos que tomar como algo así nomás lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso hablábamos al comienzo, cuando celebramos la cena, de maravillarnos y asombrarnos por la obra de redención en la cruz. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y algunos se extrañarán, ¿qué tiene que ver presentar el cuerpo? Porque a veces la cama nos tira, la vagancia nos tiran los espectáculos, nos tiran partidos de fútbol y nos tiran muchas cosas, y entonces tenemos que sacrificar el cuerpo, es decir, movernos, pero no para ir a esas cosas, sino venir y congregarse con los hermanos en la iglesia y recibir la palabra para poder después comunicarla también en la semana. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y el versículo 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No siempre tenés la justa, como se dice vulgarmente. No siempre tenés la justa. Yo y yo y yo. Humildes en nuestra opinión, pero siempre basados en las Escrituras, para consolar, para ayudar, para servir, no solamente para predicar, porque no se necesita ser pastor, ni evangelista, ni tener tantos años de estudio, ni se necesita ser varón o mujer o tantos años de edad. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, sea la condición en que estemos y sea como seamos, tenemos ese privilegio de servir a los demás. Los que abrazaron a Pablo en Mileto, dice que lloraban con lágrimas de amor y gratitud. Y entonces pregunto, ¿recogiste alguna lágrima de alguien que haya llorado con vos por amor y gratitud? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez hemos rehuido a hacer una obra de bien con algún hermano, o no con algún hermano, con otra persona, y hubiera derramado lágrimas de gratitud y de gozo por la obra realizada? Pero Pablo las recibió, no porque él decía que las merecía, él no merecía nada, decía, todo lo había venido de parte de Dios, pero nosotros lo tenemos que pensar para abrazarnos en forma figurada con aquellos que merecen nuestra ayuda. No solo ser espectadores o concurrentes a los cultos, sino hacedores de la palabra de Dios en el lugar donde nos encontremos. El culto no es para que nosotros presenciemos un show, como puede haber en algunas iglesias, o porque es un espectáculo donde yo me siento y miro y participo, sino para alabar al Señor y alimentarme para poder continuar la semana con esa ayuda que viene de lo alto, viene del reino de los cielos. Vengo al culto para recibir, como muchos, y después, ¿qué doy? Y algunos salen del culto y dicen, no sé para qué vine, total, el mensaje no me gustó, la apertura estuvo mala, la música, los cánticos. Algunos vienen y salen con ese pensamiento en su corazón y en su mente. Que nosotros podamos venir con un espíritu de alabanza y de gratitud a Dios. Y si todos venimos de esa manera, nunca vamos a salir con ese pensamiento equivocado. Dios nos ha dado para dar. Y el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo es el que está diciendo esas palabras del Señor Jesucristo. Porque somos deudores. El amor de Cristo nos constriñe a llevar el Evangelio. Somos deudores a los demás, para que algún día, cumpliendo con esa voluntad de Dios, podamos oír esa voz que nos dice, ven, buen siervo y fiel. No porque fuiste pastor o un gran evangelista
o un gran ministro de tal cosa, sino porque amaste a los demás y has servido a Dios de esa manera. Concluyo con palabras del apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice el apóstol: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Qué quiere decir ministrar? ¿Qué quiere decir ministrar? Servir. No el señor ministro. ¿Vieron los señores ministros que tenemos? No, señor ministro, el señor ministro dijo esto. Ministrar, tenemos que servir. Ministrelo a los otros. Lo estamos ministrando a Dios cuando lo ministramos a otros. Dice, ¿cómo lo ministro? ¿Cómo ayudo a Dios? Ministrando a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No conforme a las palabras del mundo, ni conforme a las palabras que nos gustan. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Somos administradores de la gracia de Dios por un tiempo acá en la tierra. ¿Por cuánto? No sabemos. En cualquier momento pasa algo, como ocurren tantas cosas raras en estos tiempos, y dejamos de existir aquí en la tierra. Por eso nos tenemos que estar siempre moviendo, no tiesos, no detenernos. Tenemos que seguir, como Ananías le dijo a Pablo: serás testigo suyo, de Dios, de Cristo, a los demás, a los que Dios ponga delante de ti para hacerlo. Así que Dios aguarda que con amor y con gracia nosotros los sirvamos, para que otros puedan también ser partícipes de esa gracia divina que hemos recibido nosotros, como es la salvación y el Espíritu Santo que nos ha dado. Hoy Dios nos ha permitido estar aquí para recibir su palabra, la palabra de Dios, no la palabra mía, porque lo que estamos hablando es lo que dice la Biblia, un poquito ampliado, explicado, para que todos lo podamos comprender, entendamos bien, correctamente cómo es esto. Es decir, que hemos venido para esto, para oír la palabra de Dios, para alabar su nombre, como lo hacíamos al principio, con los cánticos y también con las oraciones y nuestra ofrenda. Así que cuando recibimos la palabra de Dios, después no la diluyamos o no la distorsionemos, como está también de moda en estos tiempos. Se está distorsionando la palabra de Dios, se están distorsionando los mensajes de la Biblia en muchas iglesias, y la gente está conforme con eso, está feliz y contenta por todo lo que está oyendo y viendo. Dios quiere que nosotros sigamos adelante, que nada nos detenga, porque tenemos el ayudador, el Espíritu Santo, como dijo el Señor Jesucristo. El ayudador va a estar con usted, el consolador. Así que tenemos que estar poniéndonos en marcha continua. Cuando dijo ir, es ir en el camino que tenemos todos los días, ir al trabajo, ir a la escuela, hacer tal cosa, estar en el hogar, salir, ir. En esos momentos nosotros tenemos que estar dispuestos en algún momento a dar un testimonio de nuestra conducta, de nuestra vida, para el bien de los demás, para que Dios sea glorificado en Jesucristo, como dice acá el apóstol Pedro. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vieron? No fue una arenga, ni hubo palos. Es la palabra de Dios que nos habla de esta manera, para que nosotros la recibamos, para que no seamos duros, para que nosotros no le busquemos, pero no habrá otra cosa que sea mejor que esto para mí. No, es esto, es lo único que hay, es el único, digamos, el único menú que hay. No hay otro menú, a otros lo inventan y bueno, allá ellos, pero nosotros no nos podemos guiar
por lo que inventan los hombres, sino nos tenemos que guiar por lo que dice Dios. Fue un recordatorio de la gracia y el amor de Dios para con nosotros. Y el último versículo que leo, que lo escribió Pedro: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. No rencillas, no rezongos, no enojos y actos despectivos, sino que haya entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque con el amor ganaremos más gente que con rencillas y con palabras nuestras, sino con la palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, por tu gracia, por tu amor para con nosotros. Y, Señor, que podamos entender y aplicar en nuestra vida este versículo que nos habla de que el amor de Cristo nos constriñe. Que cada día profundicemos más en estas palabras y las pongamos en práctica para todo acto de nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con compañeros de trabajo, con el mundo mismo, Señor. A pesar de que el mundo parecería que merece otra cosa y nada más que un castigo. Señor, que el amor de Cristo nos constriña para seguir predicando tu palabra, no la palabra diluida, chirle, que no sirve para nada, sino la palabra que alimenta y da vida. Gracias, Padre, por este momento que hemos pasado aquí. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Te lo decimos humildemente y con gratitud en el nombre de Jesús. Amén.